Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Bienvenidos a la transmisión en directo de la sexta meditación durante el retiro espiritual presinodal desde la Casa Fraterna Domus en Sacrófano, Roma. Soy Sebastián Sansón Ferrari y los acompaño en estos momentos con el equipo de Vatican News Radio Vaticana en español. Los participantes se están preparando para escuchar la meditación número 6. Hoy es el último día de este retiro espiritual que precede a la apertura de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Las traducciones están a cargo de la Secretaría General del Sínodo, así que los dejaremos con el audio en español desde la instalación desde la que se está desarrollando los ejercicios espirituales. Estamos en directo mediante nuestro Facebook Live, nuestro canal de YouTube Vatican News Es y también nuestro portal www.vaticannews.va/es. Y los textos también estarán disponibles en nuestro portal vaticannews.va/es. Asimismo, les recordamos que esta noche los participantes en el retiro regresan a la Ciudad del Vaticano y se preparan para la Santa Misa de Apertura del Sínodo que celebra el Papa Francisco mañana, miércoles 4 de octubre, en la fiesta de San Francisco de Asís, a las 9 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Mientras los participantes se van disponiendo en la sala para escuchar la meditación del reverendo padre Timothy Radcliffe, quien ha dirigido varias de estas reflexiones, les recordamos que el programa de estos ejercicios espirituales ha sido muy rico en propuestas para los asistentes, entre grupos de conversación en el espíritu, también trabajos individuales, oración personal, la Santa Misa de todos los días. La de hoy será presidida por Monseñor Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre, Brasil, y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM. También el texto de la homilía estará disponible en nuestro portal vaticannews.va/es. La Santa Misa será transmitida esta tarde a las 18:45 a través de nuestro portal vaticannews.va/es, nuestro Facebook Live y nuestro canal de YouTube a las 18:45 hora de Roma. Será la última actividad que transmitiremos en directo del retiro espiritual para los participantes en el Sínodo de los Obispos. Hello. ¿Qué estamos buscando? La respuesta es la misericordia de Dios y la vuestra. Y yo estoy pidiendo la misericordia vuestra. A las 6 ya estaba revisando mi discurso, mi intervención, y he pensado, pero bueno, qué caos, que he redactado un discurso muy caótico y les pido perdón por eso. Pero afortunadamente mi discurso es el último, mi intervención, mi meditación es la última. Y si vosotros estáis pensando que tendrán que escuchar otros discursos ilógicos, bueno, pueden pensar que nunca van a ser tan ilógicos como el mío. Pero bien, los discípulos ven la gloria de Dios y el testimonio de Moisés y Elías bajan desde el monte para ir hacia Jerusalén. Y en el Evangelio de hoy los vemos a lo largo del camino con los samaritanos que están contra de ellos porque están caminando hacia Jerusalén.
y la reacción de los discípulos es que baje el fuego del cielo para acabar con ellos. Es un poco lo que decía que dijo Elías con los profetas de Baal, pero él los regaña porque no han entendido. Durante las próximas semanas, tal vez tendremos la tentación y nos gustaría que baje un fuego del cielo para los que no están de acuerdo con nosotros, y la sociedad nuestra está repleta de una rabia muy fuerte, y el Señor nos llama y nos dice que tenemos que echar fuera ese impulso destructor y no tenemos que tener miedo. El Señor nos prometió enviarnos el Espíritu Santo, que va a decirnos la verdad toda. Y la noche antes de morir, Jesús dijo: tengo muchas cosas para deciros, pero ahora no la van a entender. Pero cuando llegará el Espíritu de la verdad, Él podrá conducirlos en la verdad, pero no hablará por sí solo y les anunciará las cosas venideras, las cosas del futuro. A pesar de los conflictos que podremos encontrar en las próximas semanas y el próximo año, estamos seguros que el Señor está dirigiéndonos y está conduciéndonos en la verdad. No va a ser fácil. Jesús amonesta a los discípulos y dice: les he dicho muchas cosas, pero no están listos, no están en el momento para entender todo. Y Jesús y Pedro en la Cesarea Filippi, Pedro no podía soportar la noticia que Jesús iba a morir y renega a Jesús. Y ahora tenemos que preguntarnos, en este proceso que está para empezar, cuáles son las verdades que no queremos escuchar, que no queremos afrontar. Por ejemplo, es doloroso afrontar todo el tema de los abusos sexuales en la iglesia, de las dificultades. Todavía no hemos colocado las víctimas de los abusos en el centro, en el meollo de nuestras comunidades. Casi es una pesadilla, casi querríamos despertarnos y decir: bueno, solo era una pesadilla. Pero si queremos afrontar la vergüenza de esa realidad, es la verdad que nos va a liberar. Jesús dijo: tendremos dolor, pero el dolor se va a convertir en regocijo, en alegría, como el trabajo antes del parto, del nacimiento. Y así experimentaremos alegría, dolor, pero el dolor es el dolor de una iglesia que está renaciendo. Nuestro testimonio frente a la sociedad es importante. El poeta Eliot decía: el ser humano no puede soportar mucho o demasiado lo que es la realidad. Nos estamos acercando a una verdadera catástrofe ecológica y los políticos están ahí con los ojos cerrados o con un ojito cerrado y no ven lo que está aconteciendo. Es un mundo crucificado por el sufrimiento. Los países ricos no quieren ver el sufrimiento de millones de personas. En la sociedad occidental el miedo está presente, el miedo a ver que todos somos seres humanos vulnerables y mortales. Sangre, hombres y mujeres, huimos de la verdad, de nuestra existencia corporal. Casi pasamos por alto y casi pensamos que podemos identificarnos simplemente como mentes. La cultura del borrar, del cancelar,
Y la cultura con que no estamos de acuerdo, bueno, se va a eliminar, se va a silenciar, ya está. Y exactamente como los discípulos que quieren que el fuego baje sobre los samaritanos. A veces la verdad hace daño, ¿eh? Y es importante saber todo eso. Y si tenemos la osadía de afrontar la verdad, los seres humanos mortales, vulnerables, hermanos y hermanas en la iglesia, que siempre ha sido una iglesia heroica pero corrupta. Y bueno, nosotros conseguiremos hablar con la autoridad necesaria para el mundo, y tanto necesaria para el mundo. Y todo eso significa lo que Tommaso de Aquino definía fortitudo mentis, la fuerza de la mente, para ver las cosas como realmente son, vivir en el mundo real. El poeta americano, la poetisa Maya Angelou decía que la virtud más importante es la valentía, porque sin valentía no se puede poner y actuar y poner en marcha ninguna otra virtud. Y San Oscar Romero, cuando regresó a El Salvador, por ejemplo, un funcionario de la oficina de inmigración le dijo, bueno, y dijo este funcionario, ahí está la verdad, la vericidad, ¿eh? Y Oscar Romero tuvo la osadía de mirar a la muerte, a pesar de tener miedo, y cuando le han dicho, bueno, pero tú no tienes miedo a morir. Y él dijo, sí, sí, tengo miedo. Y bueno, fue esa verdad, esa vericidad que hizo su martirio algo tan maravilloso. Y cuando vio el cuerpo martoriado de su amigo Rutilio, entendió cuál era el destino que le esperaba. Y la noche antes de morir, Jesús dijo a los discípulos que tenían que sufrir, que iban a sufrir para crear frutos ulteriores. Es decir, que tenemos que quitar nuestro orgullo, despojarnos de nuestro orgullo, de nuestros prejuicios, de nuestras pequeñas ideologías, de nuestros miedos, despojarnos y abandonar todo eso, y va a ser todo maravilloso. Yo tenía un poco de recelo a contarles una experiencia mía en el momento en que me he quitado de encima toda una serie de pesos. Hace unos años tuve que hacer una intervención de cirugía por un cáncer maxilar, una intervención muy larga con una anestesia total, y solo después de 5 semanas he podido comer y beber nuevamente. Y claro, al comienzo estaba muy confundido, muchas cosas, muchas preguntas, quién soy, dónde estoy, un poco como si hubiera dejado toda mi dignidad, porque no conseguía hacer mis funciones básicas yo solo. Simplemente era un cuerpo en una cama y ni siquiera podía rezar en el posoperatorio, ¿eh? Y después descubrí que, a pesar de no poder hacer nada, de todas formas el Señor me amaba. No tenía que hacer nada. Y bueno, ha sido, yo creo, una suerte de despojarme, de cortar las ramas secadas de mi persona, ¿eh? El espíritu de la verdad nos lleva hacia todas las verdades. Yo fui ordenado por un benedictino maravilloso, Monseñor Butler, que era el único obispo del Concilio Vaticano II que hablaba latín perfectamente.
como Cicerón, y él decía que no tenemos que tener miedo que la verdad pueda ser peligrosa para la verdad. Es decir, que la verdad no tiene que amenazar mi verdad. Y yo escuchaba humildemente, con los oídos bien abiertos, con mi corazón abierto. Claro, mi alemán no es un alemán bueno, pero Schweizenraum es una palabra alemana, yo creo, bellísima, que es el espacio entre nosotros. Dios se revela en un espacio vacío. Y allí, en este espacio vacío, está Dios, entre las alas de los querubinos en el arca. Porque Dios aparece en el espacio vacío del vientre, del seno de la Virgen. Dios tiene su trono en el espacio vacío de la cruz. Dios se revela en la tumba vacía. Según el Evangelio de Juan, están los ángeles como el arca de la alianza, y pues Dios se revela, se da en esos espacios vacíos, la tontería de la verdad, rodeada por tantas verdades. Y bueno, digamos un poco que ese encuentro de verdades en apariencia incompatibles puede ser doloroso. Pensemos, por ejemplo, en el cuento en San Pablo con su conflicto en Antioquía. Y cuando dice, yo me opuse a él abiertamente, porque claramente, evidentemente no tenía razón, pero después fueron amigos. Son prácticamente los cofundadores de la Santa Sede. Eso es maravilloso, cofundadores de la Santa Sede. Dos personas que antes estaban en conflicto y después se juntaron en la muerte. ¿Por qué? Mártires. Verdaderamente tenemos que buscar hablarnos con verdad, recíprocamente, con verdad, para no destruir, para no acabar con nuestro prójimo. Pensemos, por ejemplo, cuando Pedro encontró a Jesús en el capítulo de Juan 21, se encontraron antes de la muerte, del fallecimiento de Jesús, y Pedro lo había renegado 3 veces. Ahora Jesús no acusa a Pedro de sus fracasos, por sus fracasos, y abre gentilmente un espacio, porque Pedro había dicho que lo amaba más que los demás discípulos, y Jesús con unas sonrisas le pregunta, Pedro, ¿realmente tú me amas más que los otros? Con un talante gentil, con un talante dulce, Jesús lo lleva a la verdad, hacia la verdad, en la verdad, y desata sus miedos, acaba con sus miedos. Y podemos hacer nosotros la misma cosa de forma gentil, con ternura, con verdad. Podemos hacer la misma cosa nosotros también. La poetisa Emily Dickinson nos brinda un ejemplo perfecto. Decir la verdad siempre, de manera puntual, seca. No es fácil traducir las poesías, dice el orador, dice nuestro padre Radcliffe. A veces la verdad no es gentil, no es... Martín. No, para nada. Si, por ejemplo, una persona dice a otra, tú eres un dinosaurio patriarcal, claro, no está ayudando, no les da una ayuda.
Claro, a veces la verdad hace daño, es fuerte, es inevitable, pero Papa Francisco nos dice, decid siempre la verdad, a pesar que sea incómoda. Y cuando uno dice la verdad, por ejemplo, antes bajaba por las escaleras para llegar aquí y estaba pensando que San Tomás de Aquino decía que las bienaventuranzas, hablaba de las bienaventuranzas de los que estudian, de los que buscan a la verdad, buscan la verdad. Y son importantes, ¿por qué? Porque hace falta liberarse. Y esa es una cita de Tomás de Aquino. Es importante, hace falta dejar libre el control, acabar con el control. Jesús dijo, en verdad te digo que si habla como Juan en 21:18, cuando tú eres anciano otros te van a conducir donde tú no quieras. Y yo creo que esta va a ser nuestra experiencia del sínodo, es la dinámica de la oración. La oración orante no es un debate parlamentario y durante la oración todo se deja libre, se deja todo el control, nos apartamos el control. Dios es Dios. En Evangelii Gaudium podemos leer que la mayor libertad es dejarse llevar por el Espíritu, renunciando a controlar todo, permitiendo que Él nos pueda iluminar, orientar y nos empuje a donde Él quiere. Él sabe muy bien lo que es necesario. Y pues dejar libre y no controlar no significa no hacer nada. La Iglesia fue estructurada por el control desde hace siempre. Y a veces dejar completamente libre todo el control necesita una acción vigorosa y cómo seguir al Espíritu Santo. En Pentecostés el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles y los envió a los confines del mundo, a los límites del mundo. Algunos se quedaron en casa y casi todos dejaron a Jerusalén porque perseguidos, pero no querían irse. Y la persecución los hizo libres, el amor fuerte. Mi oficina en Santa Sabina, en el Aventino, tenemos un nido de pajaritos y toda primavera un pequeño pajarito. Claro, tiene que aprender a volar. Y yo observo toda esta escena de mi ventana, de la ventana de mi oficina, y no consigo concentrarme porque los pajaritos no quieren dejar el nido, pero los pájaros padres los empujan, los invitan, casi los tiran fuera del nido. Y a veces es necesario hacerlo, tirar fuera, decir a los pequeños, bueno, volad, volad. Y esta es la invitación del sínodo. En el Getsemaní, con sus amigos, Jesús deja el control de su vida. Y que, bueno, tu voluntad tiene que cumplirse, no la mía. Y cuando yo era joven, un dominico francés vino que estaba saliendo para India para trabajar con los más pobres y yo le dije, bueno, John, ¿cuál es tu programa? ¿Qué vas a hacer? Y él dijo, bueno, no lo sé, ¿cómo puedo saberlo ahora? Me lo van a decir los pobres. Cuando yo era un joven provincial, visité a un monasterio dominico y solo había 4 monjas bien ancianas y
y bueno, había llegado el momento de cerrar ese monasterio. Y una de las monjas me dijo, pero Timothy, nuestro Señor no dejará morir a nuestro monasterio. Dios no quiere que nuestro monasterio muera. No dejará que acontezca eso. Y pensamos, bueno, Dios dejó morir a su Hijo y eso significa que el renacimiento de la Iglesia necesita eso, morir para después renacer. Ars muriendo. Pues tenemos que salir de la cultura del control. En nuestra sociedad, las lideranzas, los poderosos siempre quieren controlar todo. Papa Juan XXIII en el Concilio Vaticano II destacaba. Él siempre decía unas humoradas, decía cosas antes de irse a la cama y él decía, bueno, el Papa se duerme ahora, voy a la cama, tú tienes que ocuparte de la iglesia mientras yo estoy durmiendo. Eso para decir que es importante también, por ejemplo, hacer una opción preferencial para los jóvenes. Todos años acogemos en la Navidad a Dios como un niño, un recién nacido. Pues confianza, fuerte confianza en los jóvenes. Es una parte importantísima de la humanidad. Los jóvenes no van a tomar el lugar nuestro, los jóvenes van a cumplir todo lo que nosotros, ancianos, ni siquiera conseguimos imaginar o no conseguimos imaginarlo. Y cuando los jóvenes novicios se reunían con los ancianos, Santo Domingo decía, bueno, yo sé que mis jóvenes saldrán, pero regresarán. Pero vuestros jóvenes están cerrados, están encerrados, pero saldrán. Y hacer lo que el Espíritu quiere es ceder, brindar el control del presente con confianza del Espíritu Santo, porque van a nacer nuevas instituciones, nuevas formas. Siempre aconteció eso. La Iglesia siempre fue creativa desde el punto de vista institutivo. Por ejemplo, la tradición monástica benedictina, los jesuitas, no quiero decir nada, Siempre se dan novedades, incluso durante, por ejemplo, la Revolución Industrial, los nuevos movimientos eclesiales que surgieron y que nacieron. Todo eso nace a partir de una creatividad institutiva. Tenemos que tener confianza, porque eso va a acontecer también en los tiempos nuestros, en los que estamos viviendo. Vamos a ser llevados hacia un futuro inimaginable. Escuchad al Señor. Nosotros tenemos que escuchar a los jóvenes, escuchar. No se trata simplemente de una mera racionalidad, de un proceso racional. No somos simplemente cerebro, Nosotros o raciocinio, nosotros somos nosotros porque nos abrimos al prójimo nuestro. Y así tenemos que abrirnos a los jóvenes. San Tomás amaba mencionar a Aristóteles. Anima est quodam moda omnia. El alma es, en algún sentido, todo. Todo. Anima est quodam modo omnia. Pues tenemos que hacer que los demás nos toquen y abrirnos a los demás. Es un conocimiento, se trata de un conocimiento inseparable.
del amor transformativo. Está íntimamente relacionada. Tenemos que saber que llegamos para amar. Ese es el lema dominico. Los franciscanos dicen que a través del amor conocemos a todo. Conocemos todo, ambas consignas, ambos lemas son correctos, son justos. El misterio es que el Padre lo dio al Hijo y el Hijo lo dio al Espíritu, incluso la igualdad, para que podamos ser liberados. Y entramos en este amor amplio, fuerte, amplio, espacioso, porque si alguien afirma yo amo a Dios, pero odio a mi hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, no puede, que ve, que ha visto, no puede amar a Dios que no ve. Nuestro viaje del conocimiento es inseparable del camino del amor. Es una doble hélice en la comprensión del amor. Va a ser difícil comunicar todo eso a los que nos observan, que nos están observando. Claro, dirán, pero han llegado aquí desde todos los rincones del mundo solo para amarse. Y las decisiones prácticas claramente son necesarias, inevitables, pero estas decisiones tienen que llegar, que proceder a partir de lo que vamos a hacer. Si no, simplemente va a ser un manejo, un management. En algún sentido, el Padre se está disculpando con nosotros, las intérpretes, pero bien. Bueno, el Padre está diciendo que es importante esperar con esperanza, porque las cosas más importantes llegan a nosotros mientras esperamos confiando. Y con humildad, con confianza y con humildad. Simone Weil, una mística francesa, judía, que murió en 1943, decía que... y Simón dijo, no, nosotros no tenemos dones tan preciosos simplemente tomándolos, sino que tenemos estos dones en la esperanza, en el esperar. Y cuando esperamos, cuando estamos en espera, el alma se vacía de todos los contenidos para dar lugar al ser humano, para recibir al ser humano, así como es, en toda su verdad. Y por eso, hermanos y hermanas, dejémonos guiar por el Espíritu de verdad. Claro, con certeza seguramente tendremos intercambios dolorosos, seguro que se darán verdades que ni siquiera queremos afrontar, pero paulatinamente, poquito a la vez, entraremos en el misterio divino y con enorme regocijo sabremos que todas las personas, todos los demás serán envidiosos de nosotros que estamos aquí, sobre todo el obispo que oró para no estar aquí con nosotros. Gracias por su atención.